Hola, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos a nuestra segunda edición de este programa Cada Quien. Y aquí en la mesa nos encontramos Yare, Diana y yo, su servidora, Sofía. Justamente ahorita que estábamos hablando, antes de que empezara el programa, salió el tema de que hubo una temporada en nuestra vida de que nos gustaba mucho la lectura, y después de esto salió eso de que justamente en los próximos días va a ser el Día Nacional del Libro. Y estuvimos investigando y precisamente ese día es por el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, una gran poeta mexicana. Y nos pusimos a hablar mucho sobre los libros que más nos gustaban y precisamente, más que nada, sobre las autoras, mujeres, que más nos gustaban. Bueno, pues para comenzar, me gustaría primero preguntarles a ustedes y conocer un poco más cómo fue su primer acercamiento a la lectura. Mi interés nació justamente por los libros del Rincón. No sé si los han visto, que son de la SEP, los libros del Rincón. Me suena. Ese es el programa que te digo. Pues yo no recordaba cómo justamente en la secundaria, cuando empecé a leer, fue porque me metí para pasar el tiempo en la biblioteca de la secundaria en la que yo estaba. Y es donde descubrí este programa en donde pues fomentaba la lectura justamente en estudiantes de básica a prepa, creo que es. Este programa me gustaba porque gracias a él conocía muchos libros que tal vez no hubiese conocido por cuenta propia. Uno de ellos que me marcó mucho, porque tengo muchos realmente que leí en ese tiempo, uno de ellos fue Dedos en la Nuca, que era una antología de terror, como de suspenso. Esa antología me hizo conocer a dos autoras, ahora que pues nuestro tema es hablar sobre mujeres, justamente esta antología me acercó. El principal era de una autora de Nueva Zelanda, recuerdo que se llamaba Margaret. Margaret pues escribió Dedos en la Nuca, que es justamente el título que pusieron a la antología por su cuento, que me marcó mucho porque ella hablaba en ese cuento sobre un niño ambicioso que pues sacaba a pasear a su abuela creo que era un muelle, no recuerdo muy bien, hace mucho que no lo he vuelto a leer, pero recuerdo que se llama Dedos en la Nuca porque su abuela solía tomarlo de la nuca y sentía sus dedos fríos. Y eso es lo único que recuerdo de su abuela. Pero no creen que es muy tierno, porque la verdad es que al ser ambicioso el niño no tenía ningún tipo de amor por su abuela, sino más que un interés hacia el dinero que ella poseía. Entonces el cuento va avanzando hacia el momento en el que él decide, creo que se llamaba Ivor mata a su abuela para quedarse con su dinero, pero esto desata como algunos eventos paranormales o posiblemente sea solo su conciencia intranquila sobre lo que hizo, en el que él siente todas las noches los dedos de su abuela y sueña cómo ella va por él por lo que hizo. Y pues ese fue uno de mis cuentos que me acercó por primera vez a una autora mujer. Y pues siguiendo con esta misma antología, en esta antología conocí a una escritora que más que adentrarme a la literatura, me adentró al cine, porque en esta misma antología, creo que se llama Eiko, es una autora japonesa que su cuento se llamaba El espejo. También es sobre misterio y hablaba sobre justamente un espejo que era el portal en el que tu reflejo vivía. Entonces pues me gustó, investigué más sobre ella y me di cuenta de que es la escritora de Kiki's Entregas a Domicilio. No sé si conocen, si han visto esa película de estudio Ghibli. Sí, pues tiene otro nombre. Yo recuerdo que el relato tiene otro nombre, pero Hayao Miyazaki se inspiró en su relato para hacer la película. Y pues ahí es donde me adentré a estudiar Ghibli. Y fue gracias justo a esa antología, que le tengo mucho cariño, la verdad, gracias a eso. Fuera de que yo no sabía, no sé nada, no estoy muy bien informada sobre el programa, pero sí me beneficié de él.
le agarré ese cariño. Ajá. Wow. Justo, a mí me pasó lo mismo con ese mismo programa y en la secundaria también. Y también leí Dedos en la Nuca. De hecho, lo tengo. ¿Sí? Sí, Es lo muy tengo. bueno. Igual en la secundaria. Yo recuerdo que nadie iba a la biblioteca. Entonces, pues, iba a la biblioteca y pedía todos los libros y me los llevaba en las vacaciones. Y ahí fue donde me dieron Dedos en la Nuca. Y después, no sé, porque por alguna razón me quedó. Pero sí recuerdo que en ese programa iba como niveles, ¿no? Era una selección de acuerdo a las edades de los niños y lo iban separando. Sí. Sí, sí. Muy bueno. Yo me acuerdo que ese programa estaba, y también estaba, no sé si recuerdan, en los salones, que tenía unas repisitas con libros. Sí, sí, sí. Bueno, desde ahí yo recuerdo haber leído uno en tercero o cuarto de primaria, tal vez, que se llamaba Las mujeres en la historia o las mujeres, no sé, algo así, pero venían como los personajes más famosos que yo no conocía, o sea, realmente no conocía a ninguno, estamos hablando de que tenía como 8 años. Venía la historia de Coco Chanel, venía la historia de Frida Kahlo, la historia de Sor Juana, la historia de pues de muchas mujeres que la verdad es que sí ha marcado la historia, y siento que también ahí fue como un despertar y despertar el interés y las ganas de seguir conociendo más sobre ellas. Y también creo que también con ese programa igual conocí a la que después iba a ser mi autora y sigue siendo mi autora favorita. En un como intercambio de libros que hacíamos entre todo el salón, un amigo así cero sin querer me dijo: ay, mira, ten este libro, o sea, yo lo agarré, lo intercambié con mi papá, intercambiamos, me dijo: si quieres quédatelo, ni me gustó ni le entendí. Y era el libro de Baluna de Isabel Allende. Yo no había sí, ya me había enganchado con muchos libros, pero en el momento en el que leí ese, que tampoco, eso ya fue en la secundaria, que no era tan apto para niños de secundaria, yo me enganché. O sea, ahí me di cuenta que es el tipo de género que a mí me gustaba, que van pasando muchas cosas en un lapso, o sea, en un capítulo la historia de Baluna cambia y entra otro personaje y otra historia nueva y así, 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 y se vuelve un tipo de lectura muy entretenida, y creo que ahí conocí el realismo mágico. Pero sí, o sea, ese programa realmente a quien le llegó a interesar fue un buen acercamiento, la verdad. Sí, de verdad, tiene muchas joyitas. Yo recuerdo haber leído muchos libros de ese programa y no sé si alguna vez viste Bonsai, pero Bonsai también era uno de esos libros que me explotó la cabeza porque justo era la secundaria en donde más crisis existenciales tenía, y Sebastián Sebastián, que es el protagonista, que pues, se llama Bonsai porque era muy pequeño para su edad, habla sobre eso, sobre sus crisis existenciales y cómo pues él los iba conociendo. Wow, a mí no me pasó nada así. En mi secundaria, yo recuerdo que sí teníamos biblioteca, pero no nos dejaban entrar a la biblioteca porque lo usaban para las juntas de los maestros. Ajá, muy pocas veces nos dejaron entrar a la biblioteca, y hasta eso fue ya cuando yo estaba en tercer grado. Y me acuerdo que hasta me ponía a platicar con la bibliotecaria y todo, o sea, muy linda. Sí, así que pues mi acercamiento, por así decirlo, a la lectura fue por parte de... En la secundaria, los viernes teníamos viernes de lectura, no sé si les tocó los viernes de lectura, que nos pedían un libro, el que nosotros quisiéramos leer en ese momento, y ya lo llevábamos, y en esa hora de español nos poníamos a leerlo y hacíamos reportes de lectura. Y me acuerdo que nos daban una lista de los libros que podíamos leer, que eran 2 listas. Los libros clásicos, de que sí, El viejo y el mar, la mosca, casi no me acuerdo cómo se llama. El señor de las moscas. Ajá, El señor de las moscas, Sí. y... O sea,
Romeo y Julieta. Ajá, Los Miserables. Viaje al centro de la tierra. Ajá, o sea, los más clásicos. Y nos daban otra lista que no eran libros clásicos, pero eran lecturas recomendadas. Y en ese entonces mi hermana más grande, como que ella se adentró mucho a la lectura y hizo su super colección de libros y todo eso. Entonces como que me entraron las ganas de leer y le robaba alguno que otro libro, me llevaba algunos a la escuela y así. Y el primer libro que leí, así completito, fue el de Hablando Sola. O sea, suena muy cliché, pero el primer libro que leí fue Hablando Sola. Ajá. Y es todo muy interesante porque, o sea, hasta cierto punto, o sea, toca temas de diferentes tipos y sí, hablando un poco como que sobre la psicología, o sea, sobre los sí, temas psicológicos, sobre todos los temas, y está muy padre. Me lo leí como 2 veces, si no mal recuerdo. La primera vez fue para mi reporte de lectura y la segunda vez por gusto. Por gusto. Sí. Es que, o sea, quiero pensar que por eso también llegaron a pegar tantos los libros para adolescentes, ¿no? Justamente, porque me acuerdo que fue la época de que no solo ese fue famoso también los de John Green. Sí. Ajá. Ya. Ajá. ¿Nunca te tocó leer uno que se llamaba Así es la vida, Carlota? Sí. Muy bueno, ¿verdad? Sí. De hecho, aún uso esa frase con mi hermana. Así es la vida. Está muy bonito ese de Así es la vida, Carlota. Muy fuerte, que lo piensas. Sí. Pero supongo que para niños que estaban en esa situación, como que sí les ha de haber ayudado en algún punto a entenderlo. La vida, Carlota, si no mal recuerdo, es de una chica, ¿no? Como de 14, 15 años, que el chico que le gustaba queda en coma, ¿no? En un accidente en moto y como que sus papás se separan y entonces pues ella se siente solita. Su hermano tiene un hermano y su hermano empieza a lidiar con la separación de otra forma y ella va contando todo lo que va sintiendo. Un libro que quizás yo haya leído y me marcó, tristemente no fue de una autora mujer, pero sí está muy fuerte la historia. Les platicaba, se llama Memorias de un amigo imaginario, de Matthew Dix. Está muy fuerte. Lo leí en primero de secundaria, que trata de un niño. No te dicen de forma específica, este niño tiene autismo, pero sí te van dando de que el niño hace ciertas cosas y así, y uno como lector pues ya va deduciendo que es un niño con autismo por la actitud que tiene hacia las personas y de que no le gusta el ruido. Ajá. Sí, o sea, no es un libro que te diga explícitamente de que el autor es un niño autista y por eso hace esto. No, o sea, no te menciona nada de eso, pero sí te va diciendo las cosas que hace el niño y ya vas deduciendo como lector de que es un niño con autismo. Y va de que es un niño ya grande que tiene un amigo imaginario, que si no me recuerdo el nombre del amigo imaginario es Budo, solo que llega cierto momento de la vida en que los amigos imaginarios tienen que desaparecer. O sea, se dice que los amigos imaginarios también mueren. Solo que este niño ya era un niño ya grande, entonces este amigo imaginario hasta cierto punto hace algunas cosas con tal de que este niño no lo olvide y muera, porque este amigo imaginario tenía miedo de morir. Entonces van pasando ciertas circunstancias, al niño... ¿Les digo o lo quieren leer? Cuéntalo. Ok, este niño tiene una maestra que, si no mal recuerdo, era su psicóloga, era la psicóloga de la escuela, que lo apoyaba mucho y este niño quería mucho a la maestra. Un día la maestra lo secuestra. Un día el niño desaparece de la escuela y la maestra resulta que lo secuestra.
y la mamá empieza desesperada a buscarlo porque no dan en dónde se fue y no saben en dónde la maestra lo tiene escondido. Entonces su amigo imaginario va, lo busca y él se sacrifica con tal de que su amigo esté bien. Pero el epílogo está muy triste. ¿Lo rescatan? Sí lo logran rescatar. ¿Y muere el amigo imaginario? Pero te dan a entender, bueno, ya, en el epílogo, ya les conté de qué va la historia. Sí. En el epílogo te dan a entender de que este amigo imaginario reencarna Son una persona real. en una persona real. Ok. Sí, Pues pero está tiene muy- final feliz. Sí, hasta cierto punto. Qué O sea, interesante. Está... Sí. Léanlo. Está muy bonito. Sí. Y otro que estuvo fuerte, pero eso me lo leí un poco más grande, el diario de Ana Frank. Porque de ahí sí. me enfrasqué, hubo una temporada que me enfrasqué mucho en investigar cosas de la Segunda Guerra Mundial. Me leí ese y me leí virtual de manera pirata. El niño de la pijama de rayas. Ah, Igual me vi la película. Vi primero la película y después me leí el libro. Pero sí me dejó muy choqueada la historia de Ana Frank, de cómo se escondían en un ático, de cómo las personas que estaban pues abajo de su lugar donde ella vivía ayudaban a su familia para que ellos se escondieran. Y lo que me pegó más fue que hasta donde recuerdo, creo que al final del libro también viene eso, una descripción de que el libro quedó hasta allí porque hasta ahí terminó de escribir Ana Frank su diario y de ahí fueron capturados. Y su papá, cuando salió del campo de concentración, fue el que publicó el libro. Sí. sí recuerdo que yo tenía, o sea, la biblioteca de la secundaria estaba abierta y tenías acceso a todos esos libros, pero como no te los dosificaban, a veces nada más te los daban y ya uno iba viendo de que la mínima cosa que te interesaba lo agarrabas, ¿no? Ajá. Pero si no te explican antes el contexto de por qué ese libro es bueno, digamos, Ajá. pues no lo lees y ya. Y eso me pasó con el diario de Ana Frank. O sea, dije, "Ah, la guerra que... Ay, bye. No, otro. Ajá. Sí, es que habla pues de lo que ella sufre pues estando ahí encerrada. Me acuerdo que hay una parte que hasta, si no me recuerdo, es que también vi la película, así que como que intercambio cosas de la película con el libro porque tiene tiempo que lo leí, que menciona sobre cuando tuvo su primera menstruación, estar encerrada. Ujú. Qué dramático. El que sí me costó mucho leer y de hecho nunca lo terminé, uno que se llama Los hornos de Hitler. Trae hasta imágenes reales. Explica todo el proceso de cómo los cadáveres los convirtieron en jabón. Sí. O sea, Ya. muy explícito, muy fuerte. Nunca me ha gustado ese tema de la guerra. Bueno, ya hablando de los libros, y ya mencionados por los que nos vas a gustar, ¿alguna vez han leído algún libro de que, o sea, lo hayan leído porque pensaron de que está buenísimo y los decepcionó? Pues voy a tomar un libro que mencionamos antes de empezar a grabar, que es sobre los Bridgerton. Es una serie que la verdad Sí. me gustó mucho y pues leí los libros con la ilusión de, va a tener más detalle. No, realmente la serie es la que le da vida a la historia, no hay mucho detalle en los libros, son interesantes sí, pero me sentí un poco decepcionada por ello, porque lo más interesante que agregaron en la serie, pues no es canon, no es real. Precisamente. Sí, ¿verdad? Hay muchas cosas que cambiaron. Sí. Yo no los he leído, pero todas las personas que me han contado sobre el libro dicen, es que eso no existía, eso tampoco existía, eso tampoco existía, y eso no pasó así. Sí. Y yo, Ese es el problema como lector, el de que a veces te pasa de que
ya leíste el libro, después te ves la serie o la película y ya te quedas con la idea de que no, esto no pasaba, esto no era así. Sí. Sí, me pasó mucho, pero con la de Miss Peregrine. Ah, Ajá. Sí, el hogar para niños peculiares. Le cambian demasiado. Es más, hasta intercambiaron un personaje. O sea, la protagonista la convirtieron en otra porque son niños con poderes. Le dieron otro poder que no era en lugar del que tenía el libro. Me O sea, decepcionó mucho la película. ¿No era ligera? ¿Ah? No era ligera, porque ese era su poder, ¿no? No, Habla de Miss Peregrine. La niña protagonista del libro era la que tiene poderes de fuego. Ah, ok. Y en la película no, fue la que volaba, Ajá. la que flotaba, la que levitaba. Ay, no sabía eso. Ajá. Y le cambiaron las edades a los niños también. Porque la que levitaba, si no me recuerdo, era de los niños más chiquitos. Y de los principales era el niño invisible. Le cambiaron muchas cosas, me decepcionó mucho. Igual hay otro, que si no me recuerdo es de una autora, pero no recuerdo el nombre del libro. Solo recuerdo que va de una historia de una bruja que de pequeña casaron a su mamá y ella como que quedó huyendo y creo, si no me recuerdo, la encarcelaron y ya más grande logró escapar y quedó como fugitiva. Pero la querían casar porque, si no me recuerdo, era la última bruja que quedaba en ese lugar. Y como me gustaba mucho el libro de que intercambiaban la historia. Primero como que ponían cartas del cazador de que la iba siguiendo, y en otras ponía pues la historia de lo que ella verdaderamente le estaba sucediendo, de cómo le ayudaban para ocultarse y todo eso. Pero al final está muy... me decepcionó mucho. Tenía más que dar. Fue un final demasiado cliché. De que simplemente cerraron de que ella ya estaba peleando con... no me acuerdo si era la reina, no me acuerdo. Era una persona de alto rango. Y resultó de que pusieron el típico de... yo soy tu madre. la reina. Sí, ya tiene mucho que me lo leí, no lo he vuelto a leer por lo mismo, pero sí tenía más que dar ese libro. ¿Sabes también que me desilusiona? Es que cuando era pequeña pues tenía otra percepción, o sea, en secundaria. Y para mí los libros eran algunos muy interesantes, tenían una historia muy buena, pero ahora que los he vuelto a leer, pues no, como que todo lo que yo recordaba del libro, como que no era, me lo imaginé, me creí otra realidad, pero para ahora el libro ya no me causa lo mismo que la primera vez que lo leí. Precisamente. Es verdad. Sí. Voy a releer Dedos en la Nuca. ¿Nunca les tocó uno que se llamaba La peor señora del mundo? Sí. Es un cuento para niños. Sí. Está muy lindo. Me suena, pero no estoy del todo segura. Es un cuento ilustrado. También es eso, ese programa tiene libros infantiles muy buenos y tienen mensajes muy importantes, y los abordan muy bien. De hecho, es algo, no sé, me considero fan del programa, porque es algo que me gustaba mucho, que traía libros extranjeros para acá y las traducciones son buenas, o sea, no te decepcionan. Y las ilustraciones siempre han sido asombrosas, siempre sí. ¿Hay algún libro que les haya gustado pero que no sepan cómo se llama ni quién es el autor? Que quisieran saber. Uy, por ejemplo, bueno, pero este es de un libro de texto que le tocó a mi hermanita, que traía una historia corta de una niña que le tenía miedo a un monstruo de su armario, pero es como una especie de carta, donde la niña le pide al monstruo que por favor no la espante y no sé qué tanto, pero esa historia tiene continuación, porque después el monstruo le escribe una carta a la niña pidiéndole perdón por haberle espantado y haberle causado un infarto, y la niña murió.
¿Qué? Sí. Ok, no sé. Está muy fuerte, está fuerte. O sea, es una historia que me dejó así. No es una historia para niños. Y venía en un libro de texto. Ajá. Y siempre quise saber cómo se llamaba la historia por volver a buscar de quién era. Sí, siento que así era esa selección de libros. Eran muy crudos. Y te los así. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ¿Qué problema? A mí me pasó con uno y hasta la fecha ya no recuerdo, creo que no lo seguí leyendo, que se trataba, a ver si me acuerdo. Era como una ciudad o algo así en el que de repente todo se perdía y todo lo que se perdía iba a parar en un lugar y la gente de esa ciudad o no sé qué era empezaban estaban tratando de ver a dónde se iba. Toda la gente estaba especulando a dónde se iban las cosas que se perdían. Y entonces estaban entre que si se iban al centro de la tierra o quedaban adentro de un calcetín o no sé qué. Pero la premisa estaba buena, bien buena, y nunca lo seguí leyendo. O sea, nunca supe qué. Me suena un poco la historia, no sé por qué. Es un cuentito para Es un niños. cuentito. Y también me pasó con un libro que se llamaba Rabicum, que ese sí ya lo encontré en internet. Está libre. Es una selección de cuentos hermosísima. Y son varios cuentos de historias de niños. Ajá. Muy bonito. Si pueden buscarlo. Ese está muy bueno. Sí, ¿sabes? Respecto a la primera historia que contaste sobre que las cosas desaparecían, Ajá. me recordó un libro que se llama Severiana, pero ahí los niños desaparecían y era extraño porque era un pueblito en el que no sucedía nada, todos se conocían, no sabían qué pasaba porque los niños al ir a la escuela y regresar ya desaparecían. Y resulta, yo hace años que lo leí, no recuerdo muy bien cómo termina, pero lo que recuerdo es que los niños se perdían en un libro. O sea, todos los niños tocaban ese libro, lo leían y se perdían en él. Y adentro pues se encontraban, así donde te están buscando. Sí, y así empiezan a platicar sobre cómo ellos no estaban conscientes de eso, ni siquiera sabían dónde estaban. Y así, Pasó el chato versión sí. Ah, pues hace rato les decía eso de un cuento que tenía ilustraciones muy lindas, es Lilus Kikus, que es creo un libro infantil también del libro de Rincón, en donde las ilustraciones venían de Leonora Carrington. O sea, es como ese nivel tenía el programa. Sí. Wow. No sé si soy yo o alguna vez también ilustró, o me lo imaginé, alguna vez ilustró una lectura del cuento de lecturas. Me pareció haber leído eso. Déjame buscar. Pero ¿cuál habrá sido? No sé, es que los libros de español lectura, los viejitos, mi respeto, estaban muy buenos. Es verdad. Sí, pero ¿sabes qué me impactó mucho? Es que en ese tiempo creo que lo que más impactó la lectura fue Wattpad. Siento que fue lo que más influyó en los jóvenes a leer, a escribir, y siempre me ha impresionado mucho cómo fue justamente esta aplicación, esta página que hizo que muchos escritores salieran a la luz. Muchas personas que tenían ese gusto por escribir obras, no sé, crear algo interesante, pues utilizaron y se empezaron a publicar cosas buenas. Yo recuerdo que de adolescente leí ¿Quién mató a Alex? Esa historia también me marcó mucho, siempre la recuerdo porque me gustaba. Era sobre un chico que pues había fallecido repentinamente, nadie sabía por qué, dónde estaba, desapareció y lo dieron por muerto. Y la cuestión es que la historia comienza con una chica que pues casi no tuvo interacción con esta persona, pero le llegó un mensaje por Facebook de esa persona muerta, que creían muerta. Entonces le sorprendió y ahí inició la historia de cómo solo ella podía verlo y le ayudó a no sé, a descubrir por qué murió, qué sucedió, porque él tampoco estaba consciente de qué había sucedido, solo sabía que nadie podía verlo y que estaba muerto. Sí. Pues resulta que era un alma en pena, que su cuerpo aún estaba con vida y que necesitaba encontrar su cuerpo para otra vez regresar su alma al cuerpo y revivir.
yo recuerdo que sí revivió, pero no estoy segura. Hace muchos años que lo leí, pero lo recuerdo muy bien que es algo que Wattpad me dejó de bueno. Y actualmente tengo el libro en físico. Por eso, sí, está bueno. Porque yo nunca me topé con esos libros. A mí me salían puras historias y unas muy buenas. Se ven que se llamaba Mitades Perfectas. Pero era la historia Wattpad tradicional. Lo padre era que eran extremadamente detalladas. Yo me acuerdo haberme imaginado hasta la ropa que andaba el personaje así. Sí, era lo que me gustaba también en fanfics, que como que te ponían la inspo de lo que te estaban hablando, te daban contexto y te dejaban ahí los videos o imágenes. Como me encantaba Wattpad. O te ponían, perdón, no puedo seguir escribiendo porque estoy en finales. Sí. Creo que hubo una chica que pidió perdón porque estaba en la cárcel y no podía seguir escribiendo. Y dijo un mensaje así de perdón, pero ya volví y siguió escribiendo. Wow, sí es cierto. Eres muy Qué fuerte, qué fuerte. A mí me tocó leer uno, pero no me acuerdo del nombre. Que algo así como de conexiones o enlaces. Ajá. Ay, no sé. Pero era de chicos, en su mayoría jóvenes, que tenían poderes, pero los poderes solo se les activaban cuando se encontraban con otro que también iba a tener poderes. Ok. Sí, Estaba muy interesante. Wow. Hay que buscar. Sí, hay que buscarlo. Hay que Sí. Ahí buscarlo. encontré Coraline también completo. Sí. En Wattpad. Yo siempre lo he querido leer, pero no lo encuentro por ningún lado. Tocó buscarlo en Wattpad. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Libro favorito? Sí, ya, si lo tuvieran que puntuar. Yo creo que tendría un empate Entre Memorias de un Novio Imaginario y se me fue el nombre. El segundo de Miss Peregrine. No sé. Ajá. Bueno, pero también el de los 7 maridos de Evelyn Hugo. Ufas. Yo creo que también estaría dentro de mi top. ¿Lo recomiendas? Está muy bueno. Sí. Vi que le sacaron una película, ¿no? Creo que Sí. es que no sé si hay serie, pero creo que van a sacar una película. ¿de qué se Es trata? una miniserie. El de los 7 maridos. Ujú. Trata de una escritora que tiene como que muchos problemas, tanto en su familia, económicos y todo, pero en el lugar donde trabaja le dijeron de que Evelyn Hugo, una actriz muy importante de esa época, que de hecho se dice que está inspirada en Marilyn Monroe, había estado en una entrevista para que eso fuera publicado como una especie de biografía, si no recuerdo, pero había aceptado una entrevista, pero únicamente había estado en la entrevista con esta escritora que estaba teniendo problemas, que estaba teniendo una crisis entre su vida familiar y amorosa, porque acaba de tener un divorcio. Entonces ella lo ve como que una oportunidad para retomar su vida y su carrera. Y de ahí ya Evelyn habla sobre los demás matrimonios que ha tenido. Si no mal recuerdo, su pareja actual de Evelyn en el libro era una mujer. Pero ella ha tenido otros maridos. Había tenido muchos divorcios y ahí habla como que de todos los problemas que tuvo Evelyn durante su vida, siendo una actriz tan reconocida dentro del medio. Este libro es de... Creo que por aquí tengo el nombre de la autora. Soy muy mala con los nombres, perdón. Es de Taylor Jenkins. Hace rato que mencionaste el de la autora, el de Kiki entrega su domicilio, se me hizo curioso de que Miyazaki haya usado una historia de una mujer, pero no es la primera vez porque también se basó del libro del Castillo Ambulante y es escrito por una autora. Sí. Ajá, es un libro británico, si no mal recuerdo.
es de Diana Wynne Jones. Se me hizo curioso. A él sí le gustan los libros escritos por mujeres, no como a otras personas. Sí. Ay, no. Dije, perdón. No como otras personas que están dentro del gobierno. Específicamente en el Fondo de Cultura. Sí. La audacia, la audacia, la audacia. O sea, enfrente de la presidenta decir los poemas de mujeres que... Pero déjate de Que eso. de paso se rió, ¿no? Nada más se rió y dijo, pero vamos a hacer una colección de mujeres. Pero bueno, para darles contexto, porque creo que esa parte no la pusimos, hablamos de lo que sucedió en la mañanera del jueves 23 de octubre, en donde el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, creo que es, habló sobre los poemarios, hablando respectivamente de las mujeres, dando un comentario como, citándolo, dijo: si partimos de la cuota, un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de haber sido escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, porque hay que castigarlos con ese libro de poesía. Y pues en el momento en el que lo vimos nos pareció indignante que se refiera de esa manera a mujeres escritoras, cuando en la literatura existen un sinfín de escritoras que fueron el pilar de la literatura y pues no pudieron salir a la luz como tal siendo ellas porque las Exactamente. o sea, les prohibían salir, relucir con un don como es la escritura. Sí. Sí, hubieron muchas a las que les robaron su obra, generalmente sus parejas, que es lo más, Como, que es lo que más enoja, Ajá. o que simplemente fueron silenciadas. O Como sea, el caso de Mary Shelley con el libro de Frankenstein, que originalmente se lo adjudicó su esposo, y de ahí con el tiempo se supo que ella había sido la escritora del libro, y actualmente ya todas las obras todos los libros que puedes encontrar en Frankenstein ya viene con el nombre de Mary Shelley. pero imagínate cuántos años después. Más adelante. Yo siento que está mal porque él es una autoridad en la cuestión de la cultura, también es una persona que hace las oportunidades, y entonces que él salga a decir eso, si dijéramos, bueno, pero aquí la gente, aquí todo está, hay equidad y cualquiera puede, o sea, las mujeres les va igual a los hombres en cuanto a la escritura, pues su comentario hubiera pasado desapercibido, ¿no? Pero en realidad lo que hizo es reforzar la idea de que lo que hacen las mujeres está mal. Por ejemplo, las mujeres no son tan chistosas, o las mujeres sí son buenas, pero no tanto como los hombres, o que pasa en el deporte, pasa en cualquier sector. Exactamente. Entonces, venir a decir ni siquiera, o sea, cualquier libro de cualquier hombre es bueno, y decir que eran los poemas de las mujeres estaban muy malos, automáticamente refuerza eso y vuelves a, digamos que a engrandecer ese estigma, ¿no? Y sí, o sea, y más porque no lo dijo cualquier persona, pues. Sí, y en cualquier lugar, o sea, el evento también no daba para ese tipo de comentarios. Justo. Y pues queremos darles ese contexto, hacerles saber nuestro desacuerdo, y pues vamos a despedirnos ya, creo, porque Ajá. estamos sobre tiempo. Ahora sí, en corto, digan por lo menos de sus 3 libros favoritos o sus libros favoritos, o sea. ¿O qué libro nos gustaría leer? Que Ajá, tenemos ¿qué intención libro de les gustaría leer? Ajá. A mí me gustaría leer los libros del Castillo Ambulante. Ahorita estoy leyendo el primero, pero me gustaría terminar de leer todos. No los he conseguido. Sí, es cierto. Yo tengo claros mis 3 libros favoritos. Okay. Y es Eva Luna, Hija de la Fortuna y La Ciudad de las Bestias. Los 3 son de Isabel Allende.
Y el que quiero leer es la continuación de la trilogía de la Casa de los Espíritus, que se llama My Name is Olivia del Valle. Es el último libro que escribió Isabel Allende. Pues yo, no sé, no tengo muy claro mis 3 libros favoritos ahorita en este momento, pero sí tengo uno en mente que me gustaría leer, que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, que hace unos meses lo conocí porque me pareció muy interesante el tema, que aborda la perspectiva de una madre después del suicidio de su hijo y comprender cuáles fueron sus razones, por qué lo hizo y qué lo llevó a decidirse por hacerlo, por acabar con su vida. Wow. Qué interesante. Es interesante. Ujú. Sí, todo este tema de los libros es muy interesante. Y sí, es un mundo hablar de Sí. libros precisamente. Pues sí, bueno, creo que ya iríamos cerrando. Sí. Muchas gracias por sintonizarnos y no se olviden de seguirnos, de comentarnos cuáles son sus libros favoritos, de qué les gustaría que habláramos en siguientes programas. Así que ya saben, nosotras somos cada quien. Bye. Yo ya me iba.